Lo que estás a punto de escuchar va a cambiar para siempre la forma en que ves uno de los productos más vendidos de la historia de la comida rápida. No porque sea peligroso, no porque sea un escándalo, sino porque lo que parece un simple sándwich de pollo esconde un proceso industrial que casi nadie conoce, y cuando lo ves completo, es imposible no quedarse con la boca abierta. ¿Por qué la McPolo siempre está exactamente igual? ¿Por qué nunca tiene tendones, ni grasa, ni ninguna imperfección? ¿Por qué tiene esa forma perfectamente ovalada que jamás varía? ¿Y cómo consiguen que sepa exactamente igual en Madrid, en Ciudad de México, en Buenos Aires o en Tokio? Estas no son preguntas retóricas, tienen respuestas concretas, y esas respuestas revelan algo que la mayoría de personas no sabe sobre el producto que lleva décadas en el menú de McDonald's. Hoy vas a ver todo el proceso, desde el momento en que el pollo entra en la planta de producción hasta que esa McPollo llega a tus manos, sin mitos, sin filtros y con detalles que probablemente no esperabas. Porque entender lo que comes no es alarmismo, es simplemente información, y después de este vídeo tendrás toda la que necesitas. La McPollo no siempre existió, y su historia dice mucho sobre cómo funciona realmente la industria de la comida rápida. Durante décadas, McDonald's era sinónimo de una sola cosa: hamburguesa de ternera. Eso era el producto, eso era la identidad, y durante los años 60 y 70, ese modelo funcionó perfectamente porque el consumidor no pedía más. Pero a finales de los 70 y principios de los 80, algo empezó a cambiar. Los hábitos alimentarios en Estados Unidos y Europa comenzaron a transformarse. La carne roja empezó a recibir mala prensa. Estudios, titulares de prensa y médicos comenzaban a asociar su consumo excesivo con problemas cardiovasculares, y aunque la ciencia no era todavía concluyente, la percepción pública sí cambió. McDonald's lo vio antes que nadie, no porque fueran visionarios en nutrición, sino porque sus datos de ventas eran clarísimos. Un segmento creciente de consumidores, sobre todo mujeres adultas y familias con hijos pequeños, empezaba a buscar alternativas, querían algo que pareciera más ligero. Algo que no fuera una hamburguesa, algo que pudieran pedir sin sentirse culpables. Y ahí estaba el pollo. El problema era técnico y era enorme. Un filete de pollo natural es irregular por definición. Cada pechuga tiene un grosor distinto, una cantidad diferente de grasa, una textura que varía según el tamaño del animal y la parte exacta que estás cortando. Eso era absolutamente incompatible con el sistema McDonald's, donde la consistencia no es una aspiración sino una obligación. Cada producto debe ser idéntico en cada restaurante del mundo, preparado por empleados distintos, con equipos distintos, en condiciones distintas. Para conseguir eso con pollo natural era imposible, así que la solución no era simplemente cocinar pollo, era reinventar completamente la forma en que se procesaba. Y fue así como nació uno de los productos más vendidos de la historia de la comida rápida. Todo empieza lejos de cualquier restaurante, muy lejos, en enormes plantas de procesamiento que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a un ritmo que cuesta imaginar si no lo has visto. Estas instalaciones no son lo que mucha gente visualiza cuando piensa en una fábrica de comida, son entornos de temperatura controlada, con protocolos sanitarios estrictísimos, donde cada movimiento está estandarizado y cada proceso está cronometrado. La temperatura del aire, la temperatura de las superficies, la temperatura de la carne en cada fase, todo está monitorizado en tiempo real. Los trabajadores llevan equipos completos de protección antes de entrar en la línea de producción y pasan por sistemas de higienización obligatorios, no porque sea opcional, sino porque cualquier contaminación en este punto puede afectar a cientos de miles de productos. El volumen es difícil de comprender. Una sola planta puede procesar cientos de miles de filetes al día, y todo ese volumen tiene que salir siendo exactamente igual. Esa es la presión constante que define cada decisión en este proceso. El primer paso dentro de la planta es la selección de la materia prima, y aquí ya hay algo importante que aclarar, porque hay mucha confusión sobre esto. Para la McPolo no se usa cualquier parte del animal, se trabaja exclusivamente con pechuga, no muslos, no contramuslos, no partes mecánicamente separadas como ocurre con otros productos de menor calidad. La pechuga se selecciona porque tiene propiedades específicas, su fibra muscular es más larga y regular, su color es más uniforme, su contenido en grasa es más bajo y más predecible, y su comportamiento durante la cocción es más estable. Pero incluso dentro de la pechuga, no todo vale. Las piezas pasan por una selección visual donde se descartan las que presentan hematomas, coloraciones irregulares o defectos estructurales. Después pasan por un proceso de limpieza exhaustivo donde se eliminan restos de cartílago, fragmentos de hueso y cualquier imperfección visible. El resultado es una pieza de carne que vista por sí sola ya parece casi perfecta, pero lo que ocurre a continuación es lo que realmente define el producto, y es también lo que más sorprende a la gente cuando lo descubre. Presta atención a este bloque, porque este es el punto del proceso que nadie te explica cuando pides una McPolo. La pechuga seleccionada no llega al restaurante como un filete entero sin más, pasa por un proceso de transformación que cambia su estructura interna de forma significativa. Ese proceso tiene un nombre técnico: reestructuración cárnica. Y aunque suena complejo, lo que ocurre es bastante concreto. La pechuga entera se introduce en una máquina de inyección de salmuera. Esta máquina tiene decenas de agujas finas que penetran en la carne de forma simultánea e inyectan una mezcla líquida directamente en el interior de la fibra muscular.
Esa mezcla contiene agua, sal, fosfatos de sodio y en algunos casos almidones o proteínas adicionales dependiendo del mercado. ¿Por qué se hace esto? Por varias razones, y todas tienen que ver con el producto final. El agua y la sal mejoran la jugosidad durante la cocción. Sin esta inyección, un filete de pechuga cocinado a alta temperatura quedaría seco y duro. Los fosfatos de sodio actúan como agentes de retención de humedad, ayudando a que la carne no pierda sus jugos durante la fritura. Y los almidones o proteínas adicionales contribuyen a estabilizar la textura y a que el filete mantenga su forma bajo presión y calor. El resultado directo de este proceso es que el filete aumenta su peso. Una pechuga que pesa 100 gramos puede acabar pesando entre 110 y 120 gramos después de la inyección. Esa diferencia es agua y aditivos que ahora forman parte de la estructura de la carne. Después de la inyección, las pechugas pasan por prensas industriales que las aplanan hasta conseguir un grosor perfectamente uniforme. Esto es fundamental para que la cocción sea homogénea. Si el filete tiene más grosor en el centro que en los bordes, el centro quedará crudo cuando los bordes estén listos. La prensa elimina esa variabilidad por completo. Y finalmente, los filetes pasan por moldes de corte que los recortan en esa forma ovalada tan reconocible. Esa forma no es aleatoria ni estética. Está calculada para encajar en el diámetro exacto del pan, para que cada bocado tenga la proporción correcta de carne y para que el filete se cocine de manera uniforme en la freidora. En Cadena Colosal llevamos tiempo documentando cómo se fabrican los productos que millones de personas consumen cada día sin preguntarse nada, y lo que siempre nos sorprende es lo mismo. La ingeniería detrás de lo que parece simple es extraordinaria. Una vez que el filete tiene su forma definitiva, entra en la fase del empanizado, y este proceso es considerablemente más complejo de lo que parece desde fuera. El empanizado de la McPolo no es una sola capa, es un sistema de múltiples capas aplicadas en secuencia, cada una con una función específica. La primera fase es el preenharinado. Los filetes pasan por una cámara donde se les aplica una capa muy fina de mezcla seca. Esta capa tiene un objetivo concreto: crear una superficie ligeramente rugosa que permita que las capas siguientes se adhieran correctamente. Sin este paso, el rebozado exterior tendería a separarse durante la cocción. La segunda fase es el baño líquido. Los filetes se sumergen en una mezcla que tiene una consistencia similar a la de una masa para rebozar. Contiene harina, agua, sal, especias y agentes leudantes que van a contribuir a la textura final. Es la capa que actúa como puente entre el filete y el rebozado exterior. La tercera fase es el rebozado exterior. Los filetes, ya cubiertos por el baño líquido, pasan por una cámara donde se les aplica la mezcla de pan rallado, pero no es un pan rallado convencional. Es una formulación específica que incluye distintos tamaños de partícula, especias, sal y otros ingredientes que definen el sabor característico del exterior. En algunos mercados, esta mezcla incluye también copos de maíz triturados que aportan ese acabado irregular y especialmente crujiente que caracteriza al producto. Todo el proceso está automatizado y controlado con precisión. La cantidad de cada capa, la temperatura de los baños, la velocidad de la cinta transportadora. Todo está calibrado para que cada filete salga con exactamente el mismo grosor de rebozado. Porque cualquier variación cambia el resultado final. Aquí viene el detalle que más sorprende a la gente cuando lo descubren, y es también el que más cambia la percepción del producto. Una vez empanizado, el filete no se congela directamente. Primero pasa por una freidora industrial, pero no para cocinarse completamente. Esta primera fritura, que dura apenas entre 30 y 60 segundos a temperatura muy alta, tiene un único objetivo: sellar el rebozado. El calor fija las capas de empanizado y crea una barrera exterior que protege la estructura durante el congelado y el transporte, pero el interior del filete sigue prácticamente crudo después de este paso. Esto es deliberado. Si el filete se cocinara completamente en la planta y luego se congelara, la textura al recalentarlo en el restaurante sería completamente distinta. La fibra muscular del pollo cocido no soporta bien un segundo ciclo de calor, quedaría seco, duro y sin jugosidad. La solución es cocinar el filete solo hasta el punto justo en que el exterior queda sellado y dejar que el proceso de cocción se complete en el restaurante. Justo después de salir de la freidora, los filetes entran en un túnel de congelación ultra rápida. En cuestión de minutos, la temperatura cae desde los 180 grados de la freidora hasta los 18 grados bajo cero. Este cambio tan brusco es fundamental para la calidad del producto. Cuando la congelación es lenta, el agua dentro de las células de la carne forma cristales de hielo grandes que rompen las paredes celulares. Al descongelarse y cocinarse, esa carne pierde mucha agua y queda seca y granulosa. La congelación ultra rápida evita este problema porque los cristales que se forman son microscópicos y no dañan la estructura celular de la carne. En ese estado, perfectamente congelados y con el proceso de cocción a medias, los filetes se empaquetan y comienzan su viaje hacia miles de restaurantes en todo el mundo. Viajan en camiones frigoríficos, pasan por almacenes centrales y llegan finalmente a los congeladores de cada local. Cuando alguien hace un pedido, el proceso se activa desde cero. No hay McPollos esperando ya montadas. El sistema de McDonald's está diseñado para que cada producto se prepare en el momento exacto
exacto en que se pide. El filete congelado sale del congelador y pasa directamente a la freidora del restaurante, que mantiene una temperatura constante de aproximadamente 180 grados. No hay tiempo de descongelado previo. El filete entra congelado directamente en el aceite caliente. En ese momento ocurre la segunda y definitiva cocción. El calor penetra desde el exterior hacia el interior, completando el proceso que se inició en la planta. En unos 3 o 4 minutos, el interior alcanza la temperatura de seguridad alimentaria necesaria. La fibra muscular termina de cocinarse, volviéndose tierna y jugosa, y el exterior adquiere ese color dorado intenso y esa textura crujiente que todos reconocen. Mientras el filete se cocina, el resto del ensamblaje ya está en marcha. El pan pasa por la tostadora. Este paso no es opcional ni estético. El tostado crea una barrera en la superficie que evita que la humedad del filete y la mayonesa lo ablanden demasiado rápido. Un pan sin tostar se empaparía en cuestión de segundos al contacto con los demás ingredientes. La lechuga llega ya cortada y lavada, lista para usar. La cantidad que se coloca en cada McPolo no es aproximada. Hay una medida estándar definida por protocolo. La mayonesa se aplica con una pistola dosificadora que garantiza exactamente la misma cantidad en cada unidad, no más, no menos. El ensamblaje final sigue siempre el mismo orden. Pan inferior, mayonesa, lechuga, filete recién frito, pan superior, y el producto se envuelve inmediatamente para mantener el calor. Desde que alguien pide la McPolo hasta que la tiene en las manos pasan generalmente menos de 2 minutos, pero detrás de esos 2 minutos hay semanas de proceso industrial que comenzaron en una planta de procesamiento ubicada probablemente a miles de kilómetros de distancia. En Cadena Colosal esto es exactamente lo que queremos que entiendas, no que dejes de comerla, no que tengas miedo de lo que hay en tu bandeja, sino que la próxima vez que tengas una McPolo en la mano, sepas que lo que parece lo más normal del mundo es en realidad el resultado de una cadena de procesos extraordinariamente sofisticada que funciona cada día con una precisión casi militar. Ahora ya sabes lo que hay detrás. No es un filete de pollo que alguien corta y fríe en el momento. Es un producto diseñado con una ingeniería muy precisa para ser siempre igual en cualquier lugar del mundo, bajo cualquier condición. Eso lo convierte en algo malo. Eso ya lo decides tú. Pero lo que es innegable es que nunca más vas a mirarlo igual. Y eso en sí mismo ya vale la pena. Si este vídeo te ha abierto los ojos, suscríbete, porque en Cadena Colosal hay muchos más productos que parecen simples y no lo son en absoluto.